Buenas tardes. Un gusto darles la bienvenida a esta sesión de las Jornadas Galdosianas. Como repetimos estos días, la situación es muy extraña. Saludamos a la gente que nos está siguiendo a través de las plataformas digitales y respetamos las medidas de seguridad. Afrontamos la situación, pero no queremos detenernos. Creemos que es importante, por una parte, reivindicar la cultura como un valor esencial al que no renunciamos en los servicios mínimos y, por otra parte, pues decir que la vida continúa y que está bien meditar, por ejemplo, sobre una referencia cívica y cultural tan importante como Galdós. Vamos a tener una muy buena tarde y para el Instituto Cervantes es un verdadero honor contar con José Álvarez Junco, un historiador, un profesor de referencia para todo el mundo por su trabajo como catedrático y como especialista en la historia del pensamiento y de los movimientos sociales. Le comentaba yo ahora las veces que he utilizado, por ejemplo, sus libros sobre la situación del periodismo al final del XIX, al principio del XX, y cómo se divertían mis alumnos cuando les comentaba que Manuel Bueno, el que le dio el bastonazo a Valle Inclán, que lo dejó manco, pues era uno de tantos periodistas que buscaba enchufitos en el poder para, por ejemplo, no meterse con el concejal de turno. Y en un aprieto donde no había dónde colocarlo, el Ayuntamiento de Madrid lo colocó como ama de cría en el orfanato a Manuel Bueno, ¿no? O un poeta granadino como Manuel del Palacio. Exento de prestar servicio. Exento de prestar servicio. Os recordábamos la maravillosa quintilla de Manuel del Palacio cuando lo cesaron. Manuel del Palacio era ese medio poeta cuando Clarín dijo que en España había dos poetas y medio. Uno era Campoamor, otro Núñez de Arce, y el medio no le sentó muy bien, era Manuel del Palacio. Lo echaron del ministerio, hizo una maravillosa quintilla contra su jefe. Se cree muy grande y es chico, fue ministro porque sí, y en 4 meses y pico perdió Cuba, a Puerto Rico, a Filipinas y a mí. Bueno, maravillosos estudios, como maravillosos estudios que hemos utilizado también mucho, son sus estudios sobre el nacionalismo español, sobre la idea de España. Su ensayo Mater Dolorosa es una referencia inexcusable para los que nos dedicamos a historiar el pensamiento, y su último ensayo, el que yo he leído por lo menos, se titula A las barricadas, que es un ensayo que publicó el año pasado, donde habla de la cultura y de la movilización política. También ya una referencia inexcusable. Bueno, a José Álvarez Junco le pedimos que en estas reflexiones sobre Galdós, no como novelista, sino también como figura cívica, pues nos propusiese una lectura sobre nuestro autor y el nacionalismo español. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y es un honor para todos nosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al Instituto Cervantes, a su director y a quienes se le ocurriera la idea de invitarme para esta conferencia, porque es un honor inmenso poder estar en este congreso galdosiano. Supongo, no sé si hay que decir galdosiano o galdosista, porque pensaba empezar disculpándome, diciendo que yo no soy galdosista, no soy especialista en Galdós, lo cual no quiere decir que no sea galdosiano, un gran lector
y admirador y amante de Galdós. En esta conferencia me limitaré a utilizar, diré unas generalidades sobre el nacionalismo español en el siglo XIX, insertaré a Galdós en estas generalidades y me limitaré a utilizar los episodios nacionales, porque me parece que son el texto donde realmente se revela más este aspecto de nacionalismo español en Galdós. A Galdós le preocupa, como a cualquier intelectual español, prácticamente, desde luego del siglo XIX y de la primera mitad del XX, sin duda ninguna, el problema de España, sus luchas incesantes, su incapacidad para ser un país europeo, normal, como ellos decían o pensaban. Normal quería decir Francia, Inglaterra o Alemania, punto y seguido. No había ninguno normal más. Es decir, las grandes potencias europeas del momento. Es decir, España era normal. Quienes eran anormales eran Francia, Inglaterra y Alemania. Pero España se podía perfectamente comparar con Italia, con Turquía, con Polonia y con tantos otros países europeos, sobre todo de la periferia, que es donde está situada España. Pero, en fin, esta era la manera de plantear el problema. Y eso se acababa planteando en términos esencialistas. Había que preguntarse, como se preguntó Ortega explícitamente, ¿qué es España? Dios mío, ¿qué es España? Ese promontorio, etcétera, de Occidente europeo. Y a continuación, a partir del esencialismo, se podía llegar a unos planteamientos de tipo biológico o de tipo metafísico, más bien, y llegar a conclusiones de cuál era el obstáculo interno profundamente arraigado en la esencia del país que hacía que no pudiera adaptarse a la modernidad y convertirse en una gran potencia, como eran las grandes potencias europeas que se suponía, la manera de ver el mundo que había en ese momento, pertenecían a las razas superiores y tenían, por tanto, el derecho y el deber. The white man's burden, decía Rudyard Kipling, la carga del hombre blanco. Tenía el deber de llevar por la oreja a los países atrasados para ponerles en la senda de la civilización. Ese es el marco en el que se mueve Galdós y, lógicamente, no puede liberarse del todo de ese marco. Pero es muy matizado, muy interesante, bastante más inteligente y bastante más apegado a la realidad que otros. Muchas veces apela a la historia para llegar no a la biología ni a la metafísica, pero sí a la historia, para llegar a una conclusión de cuál es la manera de ser de los españoles, lo cual en ese momento también podía considerarse el carácter nacional o la raza. Raza no es un término que necesariamente implicara racismo, como se entendió más tarde, pero sí era un término equivalente a pueblo o nación en esos momentos. El problema, dice él, por ejemplo, en cierto momento, es que el país no es liberal de verdad. Nuestro país no es liberal ni sabe lo que es la libertad. A excepción de 3 docenas de personas, los españoles que más gritan pidiendo libertad entienden que ésta consiste en hacer cada cual su santo gusto y en burlarse de la autoridad. La idea de libertad, que entró aquí súbitamente a principios de siglo, nos dio fórmulas, discursos, modificó algunas inteligencias, pero los corazones siguen perteneciendo al absolutismo que los crió. Pero hay elementos que le distancian del esencialismo. Por ejemplo, no sé si alguna vez habrán reflexionado ustedes sobre esto. Supongo que sí, muchos de los aquí presentes son expertos en Galdós y lo habrán pensado. Por ejemplo, ¿por qué los episodios nacionales empiezan con la llamada Guerra de la Independencia, con la Guerra Napoleónica? Ningún libro de historia de España empezaba ahí. Las historias de España empezaban en el periodo prerromano. Nos hablaban de Viriato, de Numancia, Sagunto, la resistencia contra los cartagineses, contra los romanos, la resistencia posteriormente contra otros pueblos. Algunos, curiosamente, no había habido resistencia ninguna. Por ejemplo, los visigodos. Eso daba igual. Estaban destinados a incorporarse a la identidad nacional. No había incoherencia ninguna. Ni siquiera se decía en los libros de historia los visigodos invadieron. Se decía los visigodos entraron o vinieron. No se decía invadieron y, por supuesto, no hubo resistencia contra ellos.
Llegaron los musulmanes, máxima incoherencia de todos, tampoco hubo resistencia, ninguna. Cuando los libros de historia habían insistido una y otra vez que la manera de ser español era inmolarse, morir antes de rendirse y tal, llegaban los musulmanes y después de una pequeña batallita en Guadalete, ocupaban el resto del país sin la menor resistencia y, sin embargo, no se planteaban. Los relatos mitológicos no se plantean su contradicción con la realidad de ninguna manera. Pues bien, Galdós se olvida de Viriato, se olvida del Cid campeador, se olvida de los musulmanes, se olvida de los reyes católicos y empieza su relato por los episodios nacionales, por la guerra llamada más tarde de la independencia, es decir, por la guerra napoleónica. ¿Por qué? Bueno, porque creo tiene suficiente sensibilidad como para darse cuenta de que es otra cosa, de que España, la España que conocemos, ha nacido en 1808. Porque lo que había antes era una monarquía imperial, que era la monarquía de los Habsburgo y luego de los Borbones, cuyos territorios estaban en la península ibérica, pero estaban también en Italia, o estaban en Flandes, y estaban sobre todo en América. Y eso era otra cosa. Lo que se tiene que construir a partir de 1810-1825, cuando se independiza todo el imperio americano continental, todo, solo quedan un par de islas y las Filipinas, lo que se tiene que construir es un Estado nuevo, con unas fuentes de financiación que no tienen nada que ver, las fuentes de financiación de Fernando VII no tienen nada que ver con las de su padre, Carlos IV, con una burocracia que no tiene nada que ver, que ya no son los consejos, el sistema polisinodial, ¿no? O sea, empieza a haber ministros y demás, con unos funcionarios que no tienen nada que ver, con un territorio que no tiene nada que ver y con un número de súbditos que no tiene nada que ver. Es un sujeto nuevo, que es el Estado-nación, al que llamamos España. Lo otro era una monarquía imperial, al que, bueno, también se llamaba España en muchos sitios. Su nombre oficial no era España, era monarquía católica. Y si a Carlos V le hubieran dicho que él era emperador de España o rey de España, se hubiera sentido muy ofendido. Hubiera dicho, no, yo soy César Imperator Rex, César Imperator romano. Entre otras cosas, soy rey de Castilla, rey de Aragón, Rex Hispaniarum, título que utilizo a veces, pero vamos, eso es relativamente secundario. Lo importante es que soy emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y duque de Borgoña. Eso por supuesto. Es decir, que llamar a eso España es una retroproyección que hacen los Estados-nación y que lo hicieron todos. Tampoco es excepcional España. Lo hace Francia, lo hace Inglaterra, lo hace Alemania, lo hace Italia cuando surgen como unidades políticas. Todos se retrotraen, miran hacia atrás y dicen, no, si ya existíamos hace 2000 años, y empiezan a atribuir a ese sujeto colectivo, que es la nación, hechos que no tuvieron nada que ver con ese sujeto colectivo, verdaderamente. Alguien ha escrito que el nacionalismo, alguien, porque no recuerdo en este momento, perdón, si me acordara, lo diría porque me gusta mucho la frase. El nacionalismo que dominó el escenario político en los siglos XIX y XX, disfrazándose de eterno, secuestró también la historia. Perfecto. En una línea está dicho. El nacionalismo que dominó el escenario político porque era el nuevo principio de legitimidad del poder, la existencia de naciones, que las naciones son dueñas de un territorio y que el Estado que domina ese territorio solo se justifica si encarna a la nación, principio nacional por excelencia. El nacionalismo no solo hizo eso, sino que además, disfrazándose de eterno, secuestró también la historia. Perfecto. Pues esa es la trampa en la que Galdós no cae. Galdós empieza a hablar de España cuando se puede empezar a hablar de España, que es en la guerra napoleónica. Lo anterior es una monarquía imperial transoceánica que es un abuso llamarla España y mucho menos decir que es el mismo sujeto esencial que simplemente está pasando un capítulo diferente de su historia. Pues bien, comienza esta guerra de independencia, llamada más tarde de la independencia, a partir de los años 1830 y sobre todo 40, cuando triunfa ese término. La guerra en realidad fue muy compleja, enormemente compleja. La he intentado explicar algunas veces. Una guerra internacional, por un lado,
entre las dos grandes potencias imperiales del momento, Francia e Inglaterra, por supuesto. El general en jefe de los ejércitos llamados españoles es un tal Lord Wellington, o sea que no era precisamente España. Segundo, es una guerra civil. Hay muchos españoles con José I, entre otros todas las jerarquías eclesiásticas, todas las jerarquías, toda la alta cúpula militar, en fin, toda la alta burocracia, todos esos están con Napoleón, con José I, Bonaparte. Es un problema personal entre el príncipe de Asturias, Fernando, y Godoy, el favorito de sus padres. Complejo personaje, y al que la gente en aquel momento lo resolvieron pensando mal de él y diciendo que era amante de la reina. Hoy que sabemos más de la sexualidad humana, me temo que había un trío bastante evidente, ¿no? Las cartas que se conservan de María Luisa a Godoy siempre dicen: querido Manuel, llevamos 24 horas sin verte y el rey y yo estamos que no vivimos, etc. Que me da la impresión de que no era solo la reina la que estaba en el ajo. Era una reacción contra los abusos de las tropas francesas. Saben ustedes que Napoleón tenía la teoría de que la guerra no debe costar dinero, porque las tropas se aprovisionan sur le champ, ¿no? Y, naturalmente, eso suscitaba protestas. Había unos ingredientes de protesta social popular. Hubo una explosión local juntista, no nacional unitaria. El gran héroe femenino de la guerra se llama Agustina de Aragón o Agustina Zaragoza, no Agustina de España. Hay mucho localismo en esa guerra. En fin, es una guerra muy compleja, pero se impuso la simplificación nacionalista. Era una guerra de españoles contra franceses. Y además le había llevado el pueblo español, porque las élites le habían traicionado. Además, había habido gran aportación catalana y aragonesa en esta guerra, porque los dos grandes sitios heroicos habían sido Zaragoza y Gerona, por supuesto, y además había un elemento doliente, afligido, que caracteriza al nacionalismo español de la época, ¿no? Piensen ustedes que el gran poema patriótico del siglo XIX español empieza diciendo: oigo, patria, tu aflicción, y escucho el triste concierto que forman tocando a muerto la campana y el cañón. Es decir, es un nacionalismo doliente, quejumbroso, afligido, muy distinto a las glorias imperiales optimistas de franceses o ingleses en ese momento. Pues bien, Galdós se aleja bastante también del mito nacionalista en relación con esta guerra. Galdós hace una visión bastante pesimista, bastante brutal de la guerra, y de la que deduce también algunas conclusiones con las que estoy de acuerdo. Por ejemplo, dice en cierto momento, en algún momento de la primera serie, final de la primera serie, no tengo la cita exacta, dice: la guerra de la independencia fue la gran escuela de caudillaje, porque en ella se adiestraron hasta lo sumo los españoles en el arte para otros incomprensible de improvisar ejércitos y dominar por más o menos tiempo una comarca. Desde entonces el pueblo español vive en perpetua intranquilidad, padece el mal crónico de San Vito. Nuestro mapa no es una carta geográfica, sino el plano estratégico de una batalla sin fin. Nuestro pueblo no es un pueblo, sino un ejército. Nuestro gobierno no gobierna, defiende, etc. Tiene razón, en cierto sentido. La guerra de independencia fue un comienzo, podríamos decir, quizá positivo desde el punto de vista de la construcción de la identidad nacional, porque se llegó a esa conclusión absolutamente errónea y sacada de quicio de que el pueblo español unánimemente había luchado contra un invasor extranjero y tal, pero desde otros puntos de vista fue muy negativa. ¿Por qué? Porque fue la escuela del populismo y del caudillaje y del echarse al monte. De que cuando el gobierno que hay en este momento no te gusta, pues lo que hay que es ir a por las armas, que ya sabemos dónde están, debajo de tal árbol y detrás del otro, porque la hemos dejado allí escondidas desde la última vez. En fin, la guerra de independencia fue una escuela de muy poquito, digamos, civismo, una escuela de acción directa, de falta de respeto por las instituciones, una escuela de matar al enemigo, al adversario político, porque es el enemigo de la patria, cual
es una secuela que me parece que ha sido de larga duración y no precisamente positiva en la historia de este país. Tampoco en su descripción de las luchas contra Napoleón hay misticismo ni hay idealización del morir por la patria. Hay bastante realismo, salvo en algunos personajes quijotescos que siempre existen en Galdós y de los que él personalmente se distancia. A la vez hay bastante dramatismo. En esa guerra ve ya el anuncio de las dos Españas. El cristiano viejo Fernando Navarro anuncia: hoy voy a combatir contra los franceses y mañana contra los afrancesados, que son peores, y después contra los llamados liberales, que esos ya son pésimos. Está claramente anunciando que en esa guerra surgen las futuras guerras civiles que van a dominar el siglo XIX. Invenciones de la España del siglo XIX, invenciones de los nacionalismos españoles, digo nacionalismos en plural, porque hay por lo menos uno interno, el liberal romántico, y, quería decir los romanticismos. Hay por lo menos dos versiones románticas de España, una la interna y otra la externa. Una, la interna liberal, es una versión mítica, romántica. Los liberales, como manera de justificar su proyecto revolucionario, en lugar de aportar argumentos racionales, la libertad es buena por esta y aquellas razones, que el poder esté limitado es bueno por esta y aquellas razones, aportan argumentos históricos. Nosotros lo que vamos a hacer es volver a la Edad Media. Nada nuevo hay en el texto constitucional, se atreve a decir Argüelles, que no esté ya en la legislación española medieval. La monarquía española medieval ya era una monarquía moderada. El rey estaba limitado por las Cortes y por una constitución que era la constitución histórica. Había un pacto entre rey y reino y a los reyes se los elegía, se les obligaba a jurar. En Aragón, nos, que valemos tanto como vos y todos juntos más que vos, os juramos lealtad si respetáis nuestros fueros y privilegios y si non, non. Famosa fórmula inventada en el siglo XIX. Jamás se juró a un rey así en toda la Edad Media. Que los reyes estuvieran controlados por las Cortes y elegidos por las Cortes, falso también, completamente. Pero los liberales se ven obligados a hacer ese mito histórico, crear un paraíso terrenal propio de los mitos, al que nosotros lo único que proponemos es volver. No estamos proponiendo ninguna novedad. Proponemos reintegrarnos en nuestra verdadera manera de ser, que es, por cierto, cuando fuimos grandes y felices. Este es el mito liberal romántico, justificación historicista en lugar de una justificación racionalista de su proyecto revolucionario. Y en el exterior, pues no hace falta decir, en el exterior, como llegó el romanticismo, cambió la percepción ilustrada, racionalista. Y los viajeros, que en el siglo XVIII llegaban y veían unas carreteras pésimas, llenas de baches, unas posadas en las que pasaban un frío espantoso, donde no les daban ni de cenar, y decían, ¿qué país tan atrasado? Llegaban al siglo XIX, veían unas carreteras llenas de baches al lado de un abismo y a punto de que les asaltaran bandoleros, y unas posadas donde había ahí un pote en la lumbre y era todo lo que tenían para cenar, y decían, qué país tan fiel a sí mismo, qué maravilla de país. País tan atrasado, pero en el siglo XVIII atrasado quiere decir condenable. Para el romántico atrasado quiere decir fiel a su identidad, envidiable. No como nosotros, que estamos perdiendo ya nuestra manera de ser, porque nos ha invadido el materialismo en París o en Londres. En cambio, en este país siguen siendo fieles a sus ideales. Entonces, es un cambio de percepción exclusivamente, no un cambio en las descripciones. España se convierte en la representación, por un lado, de lo exótico, lo oriental, es un caso de orientalismo. España, no hace falta recordarles a ustedes que es el extremo occidental de Europa, pero era caso de orientalismo. Y segundo, país fiel a sí mismo, es decir, premoderno. Y qué bonito es lo premoderno. Qué bonito es para visitarlo, porque ninguno se quedaba a vivir aquí, claro, se volvían a París a pasar el invierno, porque allí había calefacción, lógicamente, pero bueno. En realidad, la nueva valoración no alteró sustancialmente la descripción que venía del siglo XVII y de la leyenda negra, simplemente que valoraba de distinta manera los mismos datos. Era una visión arcaizante del país, violenta,
dudosamente europea, y sin embargo ahora se ve como un país firme en sus convicciones y fiel a su propia identidad. Pues bien, Galdós tampoco cae en esta trampa. A Galdós no le gustan los viajeros románticos ni los hispanistas. Hay un par de personajes, por lo menos en los episodios nacionales, como Lord Grey, que pudiera ser una transposición de Lord Byron, no estoy seguro, no sé qué dirán los expertos sobre eso, un enamorado de España a quien mata Gabriel Araceli en un duelo, o una inglesa, Miss Fly, que también es otra enamorada de España y que es, por decir poco, tonta. Galdós desprecia bastante a estos personajes, siendo tan humano como es Galdós y tan comprensivo siempre con todos sus personajes, pero a estos verdaderamente no les da demasiada importancia. ¿Qué ocurre a lo largo del XIX? Pues bien, que a lo largo del XIX se nacionaliza la cultura. Como dije antes, la nación, que es la protagonista de la política, secuestra la historia. Pues no solo la historia. La nación secuestra la literatura. Y se hacen historias de la literatura española, la historia de la novela española, la historia de la poesía española. Ya a nadie se le ocurre que en un mismo capítulo puedan ir Shakespeare y Cervantes, de ninguna manera. Tendrán que ir los españoles, Boscán y Garcilaso. De ninguna manera puedes poner a poetas de distinto país en el mismo capítulo. Se nacionaliza la pintura, son las exposiciones nacionales desde 1856, todas sobre temas históricos, a ser posible medievales y a ser posible de la lucha contra el infiel y de la afirmación de la identidad española. Se nacionaliza la música, más tarde, porque todo el siglo XIX estuvo recorrido por una angustiosa búsqueda sobre lo que era la música española, la música nacional, y finalmente unos cuantos músicos básicamente becados en París o en Berlín o en Roma, son los que acaban, y algunos de ellos catalanes, por cierto, son los que acaban inventando la llamada música española. Albéniz, Falla, Granados, en fin, con un alambrismo intencionado. Claro, hay que buscar temas que sean orientales, es decir, la Alhambra tiene que estar presente, sea como sea, aunque yo sea catalán y esté escribiendo en Berlín, el tema sobre el que tengo que escribir es la Alhambra, porque si soy español es mi obligación, es la música española. Y se nacionaliza las ciencias, como la arqueología. Un gran experto en los iberos que está excavando Numancia y que es alemán, la Real Academia de la Historia le quita el permiso, porque es alemán y porque Numancia la tiene que excavar un español, y se lo dan al primer catedrático de arqueología de la Universidad de Madrid, que da igual, era egiptólogo, pero no importaba, era español. Con lo cual se supone que tenía que excavar Numancia mejor que los demás. Se nacionaliza la antropología física, se busca el cráneo español. Hay becados estudiando el cráneo español y desenterrando miles de cráneos para poder definir cuál es el cráneo español. Se nacionaliza la criminología, Bernaldo de Quirós y tal, el delincuente español. ¿Cuáles son las formas de delinquir en España? No hace falta decir, se nacionaliza la arquitectura. En las exposiciones nacionales hay que ver la arquitectura española, se nacionaliza el mobiliario, todas estas cosas. Esto es propio del siglo XIX, para reforzar la existencia de un carácter, de una forma de ser. Bien, hasta aquí todo es normal, es lo que está ocurriendo en otros países europeos. Aquí fracasó un poquito más porque tenía menos fuerza el mercado cultural, tenía menos fuerza el Estado, tenía menos fuerza el sistema educativo, y entonces resultó más difícil adaptar esa imagen nacional. En fin, había demasiada inestabilidad política, no se pudo llegar a un acuerdo ni siquiera sobre los símbolos fundamentales. Bandera, ¿cuál es la bandera nacional? Pues termina el siglo XIX y hay por lo menos dos banderas, por no decir tres, ¿no? La roja igualda, la tricolor republicana y la blanca con la cruz de San Andrés de los carlistas, ¿no? Himnos, pues como mínimo hay dos, la marcha real y el himno de Riego. Fiestas nacionales, pues no digamos, hay 6. Según van pasando las épocas. Es decir, que ni siquiera sobre los símbolos básicos es fácil llegar a un acuerdo debido a la inestabilidad política. Hubo otro problema también, que fue la falta de objetivos políticos claros. ¿Para qué servía la nacionalización? ¿Para qué servía el nacionalismo? Los liberales lo tuvieron muy claro, servía para hacer la revolución liberal, servía para modernizar el sistema político, servía para
convertirlo en un sistema participativo con división de poderes y limitación de poderes. Pero eso se encuentra con demasiados obstáculos y a mediados de siglo está estancado el proyecto, por lo menos con grandísimas dificultades. Otro proyecto con el que se sustituye eso, la mayor parte de los países europeos avanzados hacen eso, un imperio, crear un imperio. La monarquía española, que ha pasado a ser una potencia de tercera categoría después de perder su imperio americano, pues no está en condiciones de reconstruir un imperio. Lo intentan en época de O'Donnell, pero la verdad es que resulta imposible. Otro posible objetivo podría ser el iberismo, la creación de la Unión Ibérica, España-Portugal, igual que se había creado Italia, igual que se había creado Alemania. No se consigue tampoco porque el republicanismo portugués acaba apostando por el discurso anti-español, la defensa frente a España. Otro posible proyecto, el irredentismo, recuperar territorios dominados por potencias extranjeras malvadas, por ejemplo, Gibraltar. ¿Quién se iba a atrever a declararle una guerra a Gran Bretaña en el siglo XIX para recuperar Gibraltar? Hubiera sido un desastre absoluto. Entonces, el nacionalismo español no encontró esos proyectos y acabó vinculándose con un proyecto reaccionario, de reacción. Reacción contra la revolución social, reacción contra los separatismos. Y se creó ese nacionalcatolicismo contrarrevolucionario por encima de todo, que acaba siendo el tipo de nacionalismo español más movilizador. Y de ahí que la bandera acabe siendo utilizada principalmente por la derecha, incluso hasta hoy, como sabemos. Una derecha que tardó mucho tiempo en aceptar que la nación era la nueva justificación del poder. El poder para ellos, para un Fernando VII, está muy claro, el poder viene de arriba, viene de Dios, no viene de abajo, del pueblo, como nos dice el nacionalismo. Y hacia mediados de siglo, mentes mucho más inteligentes que las de Fernando VII, como el propio Balmes, pues acaban diciendo, sí, la nación es la nueva legitimidad y tenemos que aceptarla, con una condición, que nación, España, sea igual a catolicismo, por supuesto, y monarquía. Y entonces una nación con dos pilares, que son el catolicismo y la monarquía, es la que acaba emergiendo. En fin. Y llega el 98, que también lo vivió Galdós. Y un momento interesante, por cierto, en 98-99, en la vida de Galdós, es el momento en que está escribiendo la tercera serie de los episodios nacionales, es decir, la Guerra Carlista. Un momento muy trágico y muy terrible en la historia de España, que a él, lógicamente, tuvo que influirle lo que estaba viviendo en el día a día, que era la Guerra de Cuba y el Tratado de París y la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, los últimos territorios coloniales. El 98 fue un tremendo trauma y, claro, una de las preguntas que deberíamos hacernos inevitablemente es ¿por qué fue tanto trauma? Si en realidad lo que se perdió fue poca cosa. Cuba, Puerto Rico y Filipinas no era un imperio tan enorme como el que se había perdido en 1820-25. Se había perdido por lo menos un 90% del imperio en esa primera fase y, sin embargo, no hubo trauma. ¿Por qué? Y fue crucial para la historia, porque el país pasó a ser potencia de tercera categoría al perder el imperio en el reinado de Fernando VII. ¿Por qué? Porque no se habían nacionalizado todavía, porque no veían las cosas en términos nacionales. Porque en 1810-1825, quien ha perdido esos territorios, quien ha hecho el ridículo ante el mundo, es el rey Fernando VII. Y bien merecido se lo tiene, por cierto, porque es un tirano. Mientras que en 1898 ya se ha vivido el proceso de nacionalización y hemos perdido unos territorios, hemos hecho el ridículo ante el mundo. En dos batallas navales completamente absurdas en las que no hubo prácticamente ni una baja norteamericana, murieron miles de españoles, se perdieron barcos y más barcos y hubo que pactar una rendición prácticamente incondicional. Es decir, fue una manera de hacer el ridículo, tal como se veía en aquellos momentos, porque la potencia ante la que se había perdido los Estados Unidos era además una potencia sin historia militar.
Al principio el discurso, antes de la guerra, hasta el último día antes de empezar la guerra, el discurso sigue siendo: pero ¿quiénes son estos advenedizos yanquis? ¡Qué ignorantes! No saben historia, no se han enterado todavía de que el pueblo español es invencible, etcétera. Ese es el discurso que domina todavía hasta el día antes de la primera gran derrota, que fue la de Cavite, como sabemos. Muy bien, llega el 98 y toda esa retórica disparatada en la que basaba el nacionalismo español, pues se revela ante el mundo que es vacía. Se deja al descubierto que el rey está desnudo, ¿no? Que las glorias, la invencibilidad española, el carácter completamente indomable de los españoles es una cosa que era puro discurso sin ningún contenido. Esta conciencia de crisis es especialmente grave porque coincide con, uno, sobre todo, el apogeo del poder europeo, de las potencias coloniales europeas, Francia, Inglaterra, sobre todo, pero están también entrando en la carrera los demás, Bélgica y Holanda desde hace mucho tiempo, y está intentando entrar Alemania, etcétera. Están repartiéndose el resto del globo en el momento en que España pierde sus últimos restos coloniales. Y dos, sobre todo porque se está viviendo la crisis del racionalismo de finales del siglo XIX. Es que además no creemos en el progreso, es que además no creemos, los intelectuales más avanzados y más críticos, seguidores de Nietzsche y compañía, un Pío Baroja en España, no creemos en la racionalidad del ser humano. Con lo cual la crisis de la nación es también una crisis personal mía. Y esta combinación de dos crisis tan típicamente románticas, la colectiva y la individual, es lo que hace que sea tan profundo y tan general el ambiente de crisis en esos momentos. Y vienen las elucubraciones entonces sobre el problema español, que ya venían del siglo XIX, que venían de antes. Si quieren ustedes, si quieren hacer la continuidad con la monarquía imperial anterior, podríamos decir, venían de los arbitristas del siglo XVI, XVII. Pero, en fin, se acentúa muchísimo con la crisis del 98. Y son los grandes libros, pues, en fin, de Lucas Mallada y compañía, de Picabea, de Joaquín Costa y compañía, que son conocidos, de Ganivet. Se acaban los laudes Hispaniae. Ya los libros no comienzan, los libros de historia de España no comienzan diciendo la nuestra es la tierra más rica del mundo, nuestros ríos son más caudalosos que ninguno, nuestros frutos exuberantes, nuestros vinos sabrosos, nuestras montañas altísimas. No, se empieza a decir somos un país pobre, seco, necesitamos agua, necesitamos pantanos, término que se pone de moda con Joaquín Costa, y tenemos que rectificar la naturaleza en la que vivimos primero. No necesito recordarles algunos trocitos, algunas citas de la época. Antonio Machado, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. La España de charanga y pandereta, esa España inferior que ora y bosteza, vieja, taur, zaragatera y triste. La agria melancolía de una pasada grandeza que es lo español, la gran hipocondría de España siglo a siglo, día a día. La visión no es precisamente positiva. Están en un momento de profunda crisis sobre el ser nacional. Les entra duda sobre la nación, sobre el pueblo. El pueblo, en algún momento quería hablarles de esto, pero me he saltado la página, creo, y no sé dónde está. El pueblo había sido idealizado por el liberalismo en una primera etapa. Nosotros encarnamos al pueblo, el pueblo español quiere la libertad. Cuando el pueblo español fue libre en la Edad Media, pudo elegir su destino en la Edad Media, eligió un destino de libertad, de instituciones representativas y que controlaban mutuamente, etc. Cuando el pueblo colabora con Fernando VII en la persecución de los liberales y vuelve a apoyar el carlismo, sobre todo a la España rural, apoya al carlismo en los años 1830, ese optimismo de los liberales va perdiéndose. Pero aún así se sigue creyendo en la bondad del pueblo. Y Galdós aquí lo que hace es elaborar una diferencia entre el pueblo y el populacho, el pueblo y la plebe.
Y cuando la plebe actúa, actúa la bestia. Ahí no te puedes fiar. Ahí sí que no es el sano pueblo, honrado, honesto, bien intencionado, aunque puede que no muy formado académicamente. No, ahí lo que actúa es una bestia primitiva que es la protagonista de las escenas más crueles y más terribles de los episodios nacionales. Conclusión. Voy bien de tiempo, ¿no? 5 o 10 minutos de conclusión. El marco mental en el que funciona Galdós es este marco pesimista y esencialista, pero él no cae del todo en el esencialismo, sí cree en un ser español, en un pueblo, en una esencia, en una raza, dice a veces, pero no tiende a no atribuir todo a eso, sino a atribuirlo más bien a las circunstancias históricas en las que surge, y no cae en el pesimismo más absoluto, sigue creyendo en la bondad esencial del pueblo español, que está seguro de sí mismo, que tiene elevación moral, cosa que un Pío Baroja no diría, por ejemplo. Pío Baroja ya es un pesimista completo sobre el pueblo. Pío Baroja es un filo anarquista, pero elitista, no le gusta el pueblo. No confía en él como sujeto de las decisiones políticas, desde luego. Para Galdós el pueblo es bueno, es trabajador, incluso es inventivo, no es el causante de los males del país, sino que es la principal víctima. El mal padre es el Estado, son las autoridades, son las élites políticas, son las sectas, son los partidos. Galdós no le tiene ninguna simpatía a los partidos políticos ni a las camarillas, con lo cual tiene ahí un cierto elemento de populismo en él que subsiste, como el pueblo, como bueno. En Napoleón en Chamartín, por ejemplo, dice: «Oh España, cómo se te reconoce en cualquier parte de tu historia donde se fije la vista. Se te conoce desde 100 leguas, con tu media cara de fiesta y la otra media de miseria, con una mano empuñando laureles y la otra rascándote tu lepra». Los episodios nacionales intentan hacer al pueblo español, no a los grandes hombres, al pueblo español, a la masa. Él distinguiría, de nuevo, no el populacho, no la plebe, sino esa masa, clase media o media baja o media alta, en la cual vienen sus personajes principales, que son los protagonistas del relato. Sus protagonistas, bueno, no hace falta decirles a ustedes, lo saben de sobra: Santiago Ibero. El nombre ya nos dice mucho, el nombre y el apellido, Santiago e Ibero. Tito Liviano, Lucila la Celtíbera, también. O sea, claramente son representación del pueblo español, ¿no? Y son obras dominadas por el sentimiento patriótico. A él sí que cree en el sentimiento patriótico como una de las mejores facetas del ser humano. El patriotismo, no exactamente el nacionalismo. El patriotismo es lo que hace que estemos dispuestos a sacrificarnos por los demás, por el conjunto humano al que pertenecemos. Y entonces él dice, en cierto momento, en Trafalgar, cercano al sepulcro y considerándome el más inútil de los hombres, aún haces brotar lágrimas de mis ojos, amor santo de la patria. A este sentimiento consagré mi edad viril y a él consagro esta faena de mis últimos años. El amor a la patria, la identificación con la comunidad humana en la que vives y la predisposición a sacrificar tus intereses individuales por los colectivos. Una de las características de la España que él concibe es la división entre las dos Españas. En la Guerra de Independencia está muy claro, pero en la Primera Guerra Carlista, por supuesto, también. Los que ligan la idea de patria con rey y religión y los que ligan la idea de patria con pueblo y libertad. Esa es la distinción fundamental. Incluso los que unidos lucharon contra los franceses lo hicieron por distintos motivos. Unos lucharon por el rey y la religión y otros por la patria, por el pueblo y la libertad. Las dos Españas están ya ahí, incluso en la lucha contra Napoleón. Y él claramente se sitúa con la segunda porque cree en la tolerancia y la segunda es tolerante y la primera no, pero una cosa es situarse con la segunda y otra cosa es ser un hombre partidista.
reconoce los excesos de los liberales. Los liberales también se han pasado de la raya, muchas veces y han actuado con intolerancia, con fanatismo y con mezquindad. Por ejemplo, en los episodios sobre el carlismo, en la tercera serie, esa que escribe en los años 98-99, cuando describe el fusilamiento de la madre de Cabrera, que es uno de los momentos fuertes de los episodios nacionales, ¿no? Y dice, el joven encargado de ordenar disparar, encuentro que no hay razón para esta carnicería. La libertad para unos, la religión para otros. Pero si de una y otra tenemos dosis sobradas, ¿no le parece a usted? Los derechos de la reina, los de don Carlos. Cuando me pongo a desentrañar la filosofía de esta guerra, no puedo menos de echarme a reír y acabo por convencerme de que todos estamos locos. Unos y otros están matando a España. Estamos asistiendo al suicidio de una nación. Esto dice nada menos que hablando de la Primera Guerra Carlista. Como ustedes saben mejor que yo, y con esto termino, la conclusión de los episodios nacionales tiende al desengaño de la política, a la búsqueda de la felicidad privada. Sus distintos personajes centrales de las distintas series, Araceli, Monsalud, Ibero, Calpena, Fajardo, todos ellos acaban básicamente fracasando en su proyecto de rehacer el país, de remodelar el país, de mejorar el país, y en cambio acaban triunfando en su proyecto de felicidad privada. Acaban conquistando a la mujer con la que estaban enamorados y retirándose a una vida privada más o menos decorosa y placentera, ¿no? En Galdós hay una lúcida denuncia del patriotismo guerrero, de las idolatrías políticas que convierten a quienes son hermanos en monstruos poseídos por el deseo homicida, de denunciar la ambición de los que arman guerras para su provecho particular, causando el horrendo martirio de personas y pueblos. ¿Y cuál es la solución para todo esto? Pues la solución es la pedagogía para Galdós. Al final, eso es lo que acaba proponiendo. Y yo me pregunto ahora ya, a principios del siglo XXI, ahora que hemos superado tantos problemas, prácticamente hemos superado todos menos uno, de los problemas heredados de hace 100 años, cuando Galdós murió. Hemos superado el problema agrario, los braceros sin tierra y terratenientes, latifundistas, tal cual. No es un problema grave ya en este país. Hemos superado el problema del retraso económico en relación con los grandes países avanzados con Europa. Estamos cercanos a esos niveles también. Hemos superado el problema del analfabetismo. En el 98, en la crisis del 98, por primera vez se sacan estadísticas y hay 2/3 de los españoles son analfabetos. De eso no queda más que un residuo poco importante, poco apreciable en este momento. Hemos superado el problema del militarismo, los militares dando golpes de Estado prácticamente uno al año durante el siglo XIX. Hemos superado el problema del clericalismo, no del todo, pero bueno, bastante. La Iglesia no tiene el peso que tenía ni el control de la esfera pública cultural como lo tenía hace 100 años. Hemos superado tantos problemas tan graves heredados. Queda uno, sí, que es la estructura territorial del poder. Problema vasco y catalán, para entendernos. Pero queda también el problema pedagógico. El gran problema en el que Galdós veía que estaría la solución a largo plazo, claro está, no es una solución milagrosa, es una solución que requiere años. Ese problema, propongo para terminar, sigue ahí pendiente. Muchas gracias.